Mi persona va a dar continuidad a la exposición de la norma E070, que en este caso vendría a ser el capítulo 2, bajo el título de definiciones y nomenclatura, ¿no? Entonces, ¿qué significa nomenclatura? Nomenclatura quiere decir que vamos a dar nombres propios o términos adecuados a una especialización, ¿no? Por ejemplo, en el proceso o en el campo de la construcción civil, nosotros conocemos, ¿no? El proceso en el cual nuestro mortero o concreto sufre la pérdida de agua como fraguado, ¿no? Generalmente las personas que no hayan tenido acceso a la educación, como muchos de nuestros amigos o nuestros padres, en el campo dicen, ¿no? El concreto está secando, ¿no? Pero el término adecuado, ¿no? Es fraguado, ¿no? Eso significa nomenclatura, ¿no? Otro ejemplo en la química, el CO2, ¿no? La nomenclatura según la IUPAC es dióxido de carbono, ¿no? En este sentido, en esta parte vamos a ver qué significa albañilería o mampostería. Según la norma significa como aquel material estructural compuesto por unidades de albañilería. Ahora estas van a ser asentadas con mortero, por lo tanto llevarán una junta de mortero. Ahora, si son unidades apilables, no van a llevar mortero, ¿no? Lo que se va a hacer es integrar con concreto líquido, o también conocido como grow, ¿no? Entonces, vamos por partes. Unidad de albañilería significa ladrillos, ¿no? Estos ladrillos se pueden clasificar de acuerdo a la materia prima con que se ha fabricado. Podemos encontrar bloques de arcilla cocida, de concreto o de sílice, ¿no? Y también se puede clasificar de acuerdo a su forma, ¿no? Puede ser sólida, hueca, alveolar o tubular, ¿no? En la imagen podemos observar lo que es el ladrillo, ¿no? Pandereta, que según su forma podría ser tubular, ¿no? Y el famoso ladrillo King Kong de 18 huecos. Y por último lo que es el ladrillo sólido, ¿no? O también maciza. Este último generalmente se utiliza en la construcción de muros portantes, ¿no? Otra definición de ladrillos es que se define de esta manera porque debido a sus dimensiones son manipulados con una sola mano, a diferencia del bloque. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? En este caso podemos ver los bloques de concreto que generalmente se utilizan para muros armados o albañilería armada, ¿no? En este caso, ¿qué quiere decir? Que estos muros van a llevar como refuerzo el acero, ¿no? Entonces, el bloque también se define que cuando es por su peso y debido a sus dimensiones, se tiene que emplear ambas manos, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya. Ahora, como nuestra albañilería va a estar compuesto por unidades de albañilería, ¿no? Por ladrillos, necesariamente se van a realizar juntas de mortero. Entonces, tenemos que analizar cuáles son las características o condiciones que debe cumplir este mortero. Entonces, en base a la norma, obviamente, tiene que ser trabajable, tiene que ser adhesiva y sin segregación del agregado. ¿Qué quiere decir segregación? Que no debe existir diferencias tan grandes entre los agregados finos, ¿no? En este caso, si se diera el caso, tendríamos un mortero heterogéneo y de dudosa calidad, ¿no? En la imagen podemos ver lo que son las diferentes partes del muro, ¿no? Podemos ver los ladrillos, que son unidades. Al número de filas se le conoce como número de hiladas, ¿no? Y lo que es la junta de mortero, tanto en el sentido horizontal y en el sentido vertical, ¿no? Ahora, acá pueden surgir preguntas, ¿no? Curiosidades. Rudy, ¿cuánto es la junta mínima que debe tener? ¿Cuánto es la junta mínima o máxima que debe tener nuestro mortero para sentar nuestros ladrillos, ¿no? Entonces, la norma nos da una referencia, ¿no? Como mínimo debe ser 10 milímetros y como máximo 15 milímetros, ¿no? Menor a 10 milímetros no estaría pegando de manera adecuada nuestros ladrillos, ¿no?
y mayor a 15 milímetros, estructuralmente estaríamos afectando a nuestro muro, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, ahora, ¿qué es lo que sucede con unidades de albañilería apilable, no? Como son apilables, vienen como una especie de rompecabezas, ¿no? Se encajan uno a uno, ¿no? En la imagen se puede apreciar como es, ¿no? Estas unidades, al no llevar juntas de mortero, lo que se va a hacer es integrar con concreto líquido, o brown, ¿no? Justamente como se utiliza en albañilería armada, en la parte interna podemos ver, ¿no? Como una especie de un molde para colocar nuestro acero, ¿no? En el sentido horizontal y también en el sentido vertical, ¿no? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Va a cambiar. Ahora sí. Como vamos a integrar con concreto líquido, o ground, también conocido, veamos la definición de qué es concreto líquido, ¿no? El concreto líquido es el concreto con o sin agregado grueso, ¿no? De consistencia fluida. Obviamente tiene que ser fluida para que pueda tener una caída adecuada, ¿no? En los alvéolos, ¿no? ¿Para qué se emplea, no? Para rellenar los alvéolos de las unidades de albañilería, ¿no? En la construcción de los muros armados, ¿no? Veamos los componentes. Cemento Portland o cemento adicionado, pero tiene que ser normalizado, obviamente, ¿no? Y cal hidratada, de acuerdo a la norma técnica peruana correspondiente, ¿no? En la imagen vemos el cemento Portland y al costado vemos lo que es el agregado fino, ¿no? Lo que es arena. Siguiente diapositiva. Ahora, sucede lo mismo, ¿no? Nuestro concreto líquido debe tener ciertas condiciones, ciertas características para ser vaciados en los alvéolos de manera adecuada, ¿no? Entonces, para que cumpla esas condiciones, se deben preparar adecuadamente. ¿Cómo se deben preparar, no? Deben ser batidos mecánicamente con agua potable, ¿no? Según norma, ¿no? Y es válido, ¿no? Porque no podríamos utilizar agua de mar, ¿no? Porque tiene sal, ¿no? Sin segregación de los agregados, ¿no? Y esta es la parte más importante, con un revenimiento medido en el cono de Abrams comprendido entre 225 milímetros a 275. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que la diferencia entre la parte superior del cono y la parte superior, ¿no? del concreto, esa diferencia debe estar comprendido entre 225 a 275 milímetros, ¿no? Si ustedes se van a percatar, esa diferencia es grande, ¿no? Por lo cual nos garantiza que es un concreto fluido, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, gracias. Ahora veamos lo que es la albañilería armada, ¿no? La albañilería armada es aquel muro que va a tener refuerzo de acero, ¿no? Tanto en el sentido horizontal y también en el sentido vertical. Y habíamos dicho, ¿no? Que van a ser integradas con concreto líquido, ¿no? Ahora, como este muro lleva refuerzo, ¿no? Está preparado, es apto, está en la capacidad de soportar esfuerzos, ¿no? Esfuerzos de compresión, esfuerzos de flexión, tracción, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal, ¿no? Ya sea, ¿no? El esfuerzo del viento o con situaciones de sismo, ¿no? De movimiento. El otro nombre es muros armados, ¿no? Generalmente lo conocemos de esa manera. Siguiente diapositiva. Gracias. Algunas indicaciones que debemos tener en cuenta, ¿no? Los empalmes de refuerzo, ¿no? Vertical podrán ser por traslape, por soldadura o por medios mecánicos, ¿no? En la imagen lo que se observa es el empalme por traslape, pero también hay otro tipo de empalme, ¿no? Como soldadura o por medios mecánicos. Este último generalmente se utiliza en obras de gran envergadura, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy costoso, ¿no?
ya vienen preparados como una especie de tuerca, ¿no? Y lo único que se hace es asegurarlos, ¿no? Es muy costoso, obviamente. Y la indicación 2, ¿no? Los empalmes de traslape serán de 60 veces el diámetro de la barra, ¿no? Mínimamente, ¿no? Quiere decir que si voy a utilizar una barra de 12 milímetros, entonces lo voy a multiplicar por 60 veces, ¿no? ¿Cuánto me da eso? En este caso, por 12 milímetros va a dar 72, ¿no? 72 centímetros, como mínimo. Siguiente diapositiva. Ya, y por último vamos a ver lo que es la albañilería confinada. Este tipo de albañilería es bastante usado sobre todo por las personas que viven en los conos y también en provincia, ¿no? Y sería bueno compartir estos datos mínimos, detalles, para que ellas puedan construir de manera adecuada, ¿no? Porque es muy común ver este tipo de construcción. ¿Qué quiere decir la albañilería confinada, no? Confinada quiere decir limitado, ¿no? Encerrado. Eso es lo que quiere decir. Como nuestro muro tiene 4 lados, quiere decir que va a estar confinado, por ejemplo, en el sentido horizontal inferior estaría confinado por la cimentación y en los laterales estaría confinado por las columnas, ¿no? Y en la parte superior estaría confinado por las vigas, ¿no? Eso quiere decir albañilería confinada, que está amarrado, pero está reforzada con elementos de concreto armado. Obviamente la columna, las vigas llevan el acero, ¿no? Como refuerzo. Siguiente diapositiva. Ahora, veamos los detalles a tomar en cuenta, ¿no? En el caso de emplearse una conexión dentada, la longitud de la unidad saliente no debe exceder a 5 centímetros. ¿Y qué más se debe hacer? Se debe limpiar los desperdicios de mortero y partículas sueltas antes de vaciar el concreto de la columna de confinamiento. Rudy, ¿qué es lo que pasa si yo uso mis ladrillos mayor a 5 centímetros, ¿no? En el dentado? ¿Qué es lo que sucedería, no? Pongámonos a pensar, el concreto no tendría una caída fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque es mayor a 5 centímetros. Entonces, eso haría que nuestros muros tengan vacíos, ¿no? En los dentados. Eso, ¿qué nos traería como consecuencia, no? Lo que son los quiebres, ¿no? En el caso de emplearse una conexión a ras, ¿no? Deberá adicionarse chicotes o mechas de anclaje, ¿no? Compuestos por varillas de 6 milímetros, que penetren por lo menos 40 centímetros al interior de la albañilería, al interior del muro, ¿no? Y 12.5 centímetros al interior de la columna. Entonces, si vamos a hacer un doblez vertical, ¿no? De 90 grados, este doblez debería tener una dimensión de 10 centímetros, ¿no? Esas son las consideraciones básicas que nos da la norma. Siguiente diapositiva. Otra consideración que debemos tener en cuenta es el refuerzo en viga de confinamiento, ¿no? Generalmente, o está mal, ¿no? Apoyar directamente sobre los ladrillos, ¿no? Eso es inaceptable, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos perdiendo el recubrimiento adecuado, ¿no? En nuestras vigas. Entonces, lo que se debe hacer es apoyar sobre dados de mortero, ¿no? Son detalles a tener en cuenta. Siguiente diapositiva. Ya, gracias. Esta también es una pregunta muy importante a tenerlo en cuenta, ¿no? A veces muchos de los constructores informales preguntan, ¿no? ¿A qué distancia debo colocar mis columnas? ¿No? ¿Hay una distancia máxima o yo puedo tomar al azar? No, hay distancias que debemos tener en cuenta y según la norma también, ¿no? ¿Qué nos dice acerca de las distancias, ¿no? La norma técnica S070 del Reglamento Nacional de Edificaciones, en su artículo 20, nos dicta que la distancia máxima centro a centro entre las columnas, o sea, eje a eje, debe ser 2 veces la distancia entre los elementos horizontales de refuerzo, ¿no? Eso como máximo. ¿Qué quiere decir entre los elementos horizontales? ¿No? O sea, la altura, ¿no? Y no mayor a 5 metros, ¿no?
En la imagen podemos ver la distancia máxima que viene a ser dada por 2 veces la altura, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos para entenderlo más claro. El siguiente diapositiva. Bueno, ejemplo 1. Si en una vivienda convencional de albañilería la altura del paño del ladrillo es 2,40, ¿no? Es que es la altura del piso a fondo de la viga. Entonces, según el reglamento nacional, ¿qué debemos hacer, no? Debemos multiplicar esa altura por 2. ¿Cuánto nos sale? Nos sale 4,80. Entonces, la separación de las columnas de eje a eje debe ser 4,80 o 4,5, ¿no? O también una alternativa de 4 metros, ¿no? Pero no debe ser mayor, ¿no? Según norma, ¿no? Ejemplo 2. Si en una vivienda convencional de albañilería la altura del paño de ladrillo es 2,65, entonces lo que se debe hacer es multiplicar, ¿no? Por 2. ¿Cuánto nos sale? 5,30. Pero 5,30 es mayor a 5. La norma ¿qué nos decía? Nos decía que debe ser menor a 5, ¿no? Entonces, se debe espaciar como máximo las columnas a 5 metros o a 4,5 metros, o también podría ser a 4 metros, ¿no? Pero tiene que ser menor a 5 metros. Última diapositiva. ¿Creen? Allá. Entonces, ¿en qué se basan para decirnos esto, ¿no? Que la distancia no debe superar a 5 metros o que la distancia como máximo debe ser 2 veces la altura, ¿no? Si no cumplimos esto, quiere decir que estaríamos perdiendo la acción de confinamiento en la parte central del muro, ¿no? Y eso como consecuencia que nos trae, ¿no? Lo que se observa en la imagen, lo que son las grietas, ¿no? Obviamente estas grietas se van a producir en caso de sismos, ¿no? Y también en el caso que no van a poder soportar la carga de nuestra edificación, ¿no? Entonces, estos detalles son muy importantes a tenerlo en cuenta, ¿no?